nos quedamos por aquí. Vamos a recordar nada más el ejemplo. ¿Sí? Recordemos entonces que la suma de Riemann, ¿sí?, es dividir esa gráfica o figura o curva, ¿sí?, en varios rectángulos en donde va a estar definido de A a B. ¿Sí? Entonces, puedo tener rectángulos por debajo de la curva o rectángulos por arriba. Los que están por arriba se van a llamar rectángulos circunscritos y los que están por debajo se van a llamar rectángulos inscritos. ¿Sí? Eso se va a aproximar al área de la región real. ¿Sí? Esta que tengo aquí en medio es la real. ¿Sí? Ahí tenía entonces, anoten la fórmula, la función. Mi función es f de x al cubo más 4/5 de x, y vamos a recordar que va de 1 a 5. Ya habíamos visto, ¿sí?, mediante el cálculo, que me dio 1608 quintos, esto equivale a 321 sextos. Ahora se los voy a mostrar en GeoGebra. ¿Sí? ¿Me pueden decir si alcanza, si pueden ver aquí esto que aparece en GeoGebra? Sí, ¿Sí profa. están? ¿Sí? Se ve. Ok, le van a dar aquí en vista, en cálculo simbólico, les va a desplegar esta ventana y ahí van a escribir la función. ¿Alguien se acuerda cómo se llama la función? La tienen que poner f de x 2 puntos igual. ¿Cuál es la función que tratamos en el ejemplo? Es 2x, esta es la última vez que yo respondo. Si no, la clase se da por vista. 2x al cubo más 4/5 de x. Le doy enter. Y aquí nos fijamos, no fue esa función, aquí me faltó el más, ¿sí?, más. Ahí está. Me fijo si mi función es la que me fue dada, 2x al cubo más 4/5 de x. Bien, voy a hacer, esta figura aquí la puedo ver, va de 1, fíjense bien, los rectángulos deben de ir de 1 hasta 5. Si se fijan, esta gráfica es una curva que en un determinado momento de 1 a 5 parece ser que de ahí se vaya hasta el infinito. ¿Sí? Bien, voy a calcular la suma, ¿sí?, o por medio de rectángulos. Voy a comenzar por rectángulos por debajo de la curva y voy a insertar el comando suma y me va a desplegar esta serie de opciones. Voy a utilizar el suma inferior y dice que como primer parámetro introduzca yo la función. Recuerden que la función le puse f de x. El extremo inferior del intervalo, ¿cuál fue el primero, el intervalo que puse para esa función? ¿Alguien me puede decir? Uriel, ¿cuál fue De el 1 a 5. De 1 a de 5. 1? Bien, gracias, excelente así. De 1 a 5. Así, muy bien, gracias. Entonces, el extremo inferior es el 1, ¿sí? Le pongo el 1. El superior es el que aparece, el que está más a la derecha. Entonces, en este caso, y si ustedes pueden ver aquí a la imagen, dijimos que va en el 5. Entonces, aquí en el extremo inferior le voy a poner 5. Ahora dice aquí, el último de los parámetros, dice, ¿cuántos rectángulos quieres dividir ahí esa curva? Yo le voy a iniciar con 5, ¿sí? Y le doy enter, ¿sí? Ahí está, es 228.8, ¿sí? No aparecen los rectángulos. Recordemos que tenemos que darle aquí en el circulito y que se rellene y ya me aparecen los rectángulos. Si se fijan, aquí aparecen, ¿sí?, por debajo de la curva. ¿Sí? Aquí en la siguiente voy a introducir el otro comando, es decir, los rectángulos, pero por arriba de la curva. Y voy a escribir suma, ¿sí? Y ahora voy a escribir suma superior, ¿sí? Aquí está. Y tiene los mismos parámetros que la otra. Le voy a poner que f de x es mi función, porque es esa, ya la tengo, es la misma. El extremo inferior también, gracias a todos los que dijeron que es 1, el inferior. El superior dijeron es 5. Y voy a dividir también en el mismo número de rectángulos. En este caso elegí 5, ¿sí? Le doy 5
y ahí lo tengo, ¿sí? Tampoco aparece, debo de darle clic aquí para que se rellene y aquí va a aparecer. Se fijan que aparecen con el mismo color, le voy a poner, me voy aquí donde dice que es B, me voy a propiedades del objeto y le voy a poner que sea azul, ¿sí? Sí, que se vea el rectángulo azul para los superiores, ¿sí? O los circunscritos, y los inscritos están de color café, ¿sí? Aquí están de color café, ¿sí? Que son el A. Si ustedes le quieren cambiar por ahí las propiedades y ponerle el estilo, le ponen que sea ladrillos, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Y ustedes pueden ver que los que quedan por debajo, ¿sí? Son estos que están como A, y dice que en el circunscrito me queda 429.76 y los inscritos, que son los que quedan por debajo, me da 228. Si nos acordamos, el real nos quedaba 321.6. ¿A qué se debe esa variación? Bueno, en primera son poquitos rectángulos. Ustedes aquí están viendo en el eje de las X, esto que está aquí, de aquí a aquí es el ancho, ¿sí? Y de aquí a acá, en el eje de las Y hasta acá, es f de xy, que equivale a mi función, ¿sí? Eso es lo que queda, es la altura o lo largo del rectángulo, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí, en el primer rectángulo se desperdicia este poquito, ¿sí? Este poquito. Pero en el primer rectángulo, por encima, si ustedes ven la imagen, por encima se desperdicia mucho más. Es decir, que ahorita por encima no se está aproximando, ¿sí? Es decir, está muy lejos del 321. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Ah, pues si aquí el inferior y el superior, en vez de ser 5, lo pongo a 10, se va a ir aproximando más. Para no estar cambiando cada uno de los valores, aquí voy a introducir un deslizador, ¿sí? En esta parte, aquí, voy a introducir un deslizador, ¿sí? Le ponen aquí, y ahora que se llame R, ¿sí? Que se llame R. ¿De dónde a dónde va a ir? ¿Sí? Bueno, dice que va a ir desde 1 hasta 20. Ustedes ahí le pueden poner 20 y el incremento que se vaya dando de 1 en 1, ¿sí? Le dan a aceptar, ¿sí? Y veamos si lo va a ir cambiando por ahí. No lo cambia, ¿por qué? Porque no está ligado a nada. Este se llama R. Yo aquí le tengo que poner en la suma inferior, en vez del 5, le tengo que poner R, ¿sí? Le doy Enter, ¿sí? Ahora, aquí, en este de acá, también le tengo que poner R, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? Si se fijan aquí, es R, significa que es un rectángulo, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver el que está por debajo, ¿sí? Nada más un solo rectángulo. Y el que está por arriba, ¿sí? Se fijan, hay un montón de desperdicio, ¿sí? Y si ustedes aquí, el deslizador, ¿sí? Lo van acercando, ¿sí? Aquí tengo 5, si ustedes se fijan 5, aquí está como lo tenía. Si lo pongo a 10, ¿sí? Aquí puedo ver mi imagen, cómo y los valores se están aproximando al 321, ¿sí? Ustedes se fijan el ancho se va haciendo más y más pequeño, ¿sí? Y los rectángulos, por lo tanto, ¿sí? También acá el desperdicio, ya sea por abajo o por arriba, se va haciendo menos a medida que voy haciendo más y más pequeños esos rectángulos, ¿sí? Ustedes aquí alcanzan a ver, sin embargo, todavía no llega al 321. ¿Qué pasa si aquí en N, que llegue a 50? ¿Sí? Le doy 50. Y ahora fíjense bien, tenía 20, ¿sí? Fíjense bien cómo el ancho, ¿sí? Cómo se va haciendo tan pequeño que va tendiendo a 0. ¿Sí? Por eso por ahí veían cuando era la derivada, cuando n tiende a 0, es decir, se va haciendo pequeña, pero no se hace, tiende a 0, pero no llega a ser 0. ¿Sí? Y ustedes se fijan aquí, con 50, ¿sí? Con 50, aquí está en 311,
aquí en 331, es decir, por el superior todavía sigue siendo mayor y el otro todavía sigue siendo menor. El correcto debe ser 321, por lo tanto, ¿qué pasa si lo aproximo a 500? ¿Sí? Ahí está, a 500. Yo puedo ver aquí, ¿sí? Si aquí ya se hizo el ancho demasiado pequeño, ¿qué pasa si lo hago a 340? Ya ni se alcanza a ver. Sin embargo, si hacemos grande GeoGebra, podemos ver que se sigue acercando a 0, pero sin todavía no llega a 0. ¿Sí? Aquí yo puedo ver a 500 y fíjense bien, aquí me dio 320.6 y aquí 3.2261. Es decir, necesito que dé 321.6. ¿Sí? Entonces me sigue faltando ahí todavía un poco, ¿sí? Pero eso me da una idea de cómo hacer la suma de Riemann o cómo son los rectángulos y qué es lo que estoy calculando ahí para llegar a calcular toda la suma. Es decir, calculo nada más el área de un rectángulo y de ahí, como es la integral, se suman todos, ¿sí? Aquí yo lo puedo aproximar a 1000, ¿sí? A 1000 rectángulos. Y ustedes fíjense cómo los valores siguen aproximándose, pero muy, muy pequeño, ¿sí? Ahí está, lo dejo en 1000, ¿sí? Y si se fijan, el A aumentó tan poquitito y quedó en 321, pero yo necesito llegar al 321.6. Esos nada más son métodos de aproximación.